Con nuestro saludo cordial de siempre, con la buena tarde-noche para todos nuestros acompañantes de manera virtual, quienes posteriormente consultarán o mirarán este audio video. Les invitamos a participar hoy de manera muy concreta en este ejercicio académico que vamos a hacer el 29 de julio de 2025, en la tarde-noche, y consiste en hacer una revisión académica de la importancia geopolítica de la región pacífica de Colombia. A menudo se escucha en los análisis políticos que se hacen de la situación de Colombia que el país le falta mucho integración regional, que le falta mucha participación de las regiones. Los representantes de las regiones se quejan mucho de eso, pero la verdad se avanza muy poco por razones múltiples. Hoy veremos algunos aspectos como nodos interesantes de esta región pacífica que tiene mucho énfasis por parte de quienes la estudian, que es en la parte territorial y en la parte marítima prácticamente olvidada. La disculpa que se tiene siempre es que hay una sexta y séptima región natural de Colombia que es la insular y la marítima, pero ahí viene la contradicción porque está considerado que el mar Pacífico es parte de la región pacífica. Por ende, o como consecuencia de estar sobre el Océano Pacífico con 1.200 kilómetros de costa, es que se denomina región pacífica. Recordemos que el nombre de Pacífico se lo dio un conquistador español cuando llegó al istmo de Panamá y el indígena Panquiaco lo guió por la selva con su perro Leoncico y le dijo que al otro lado de la pequeña cordillera que había un mar mucho más tranquilo y menos turbulento que el Atlántico, que el mar del Caribe, al que antes lo han llamado el mar de las tinieblas. No se nos olvide que existía el convencimiento de los geógrafos de la Edad Media que el mundo terminaba en la costa occidental del África, en la costa occidental de Europa, y que ahí para allá llegaba el momento en que el mar tenía una caída a la profundidad que nadie podía superarla y que es el mar de las tinieblas. Entonces, cuando llegó por parte del señor Colón a lo que él consideró que eran las Indias, se determinó también que había un territorio nuevo, no lo determinó él, lo determinaron con el paso del tiempo, y el conquistador Vasco Núñez de Balboa, que era un hombre muy ambicioso, llegó al istmo de Panamá, rápidamente puso a su gente a aprender el idioma de los indígenas y los indígenas a aprender el de ellos y se entendieron muy rápido. Y Panquiaco, que era un cacique, le contó eso y así apareció este océano. Esto es un poco de anécdotas, porque después Pizarro siguió por ahí hacia el sur y llegó primero hasta la isla del Gallo y luego se estableció en el rico Perú. Y prácticamente gracias al mensaje de este indígena fue que los españoles supieron que existía tanta riqueza en el Perú y que estaba sobre el mar Pacífico. Y de ahí vienen un montón de leyendas y historias que hasta se dice que los incas y los de las costas orientales del Asia tenían contactos y que viajaban. Hay un montón de historias. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Miremos que esta es considerada la región pacífica. Y ahí es donde nos damos cuenta la estupidez de quienes, por estar peleando entre ellos, llevaron a perder el istmo de Panamá. El istmo de Panamá tiene una configuración geográfica perfectamente de oriente a occidente. Casi que está sobre un plano de 90 grados sobre el esquema planimétrico del globo terráqueo en un mapa plano, un plano sobre un plano. Y que aquí vemos, la ayuda nos muestra el canal de Panamá, que debería ser
nuestro y debería ser el epicentro, como dijo Simón Bolívar, de nuestro poder. Pero cuando un presidente colombiano planteó que se colocara a Panamá, ciudad de Panamá como la capital, y Panamá, como lo planteaba el Libertador, del centro del universo, porque él decía que ahí se unirían Oriente y Occidente, que sería el epicentro de la diplomacia, el comercio, etcétera. Cuando un presidente revivió esa idea años después, le dijeron: usted es que es estúpido, no se da cuenta que el istmo de Panamá tiene la forma del cuello de un gallo, y a los gallos para matarlos no es sino torcerle el pescuezo y se muere. Usted tiene toda la razón, no metamos en eso. Y ahí comenzamos a perder esta posición tan valiosa geoestratégica. Y de paso perdimos un gran mar territorial. Miren ustedes que Panamá tiene una buena cantidad de mar territorial frente a Colombia. Costa Rica también nos ganó mar tanto Pacífico como Atlántico. Y Colombia quedó en una reducción inaceptable porque sobre Panamá hay un montón de islas, y en lugar de, cuando se hizo el tratado internacional, haber trazado una línea paralela al Ecuador, o sea, un paralelo, haber determinado un paralelo como límites, se inventaron estas medidas que no se las cree sino el que las trazó. ¿Quién determina por dónde va esto? Obviamente hay coordenadas, ¿no? Y las embarcaciones tienen que seguir esas coordenadas y decir que están en aguas territoriales colombianas o panameñas, pero eso es bla, bla, bla. Miren ustedes todo el territorio marítimo que perdió Colombia. Y cuando se mira el istmo, no se mira sin territorio físico, se perdió todo esto. Y esta gran cantidad de islas que tienen un potencial enorme y que Panamá sí le ha sacado el jugo con turismo, negocios e inversiones. Y Colombia se quedó solamente con la isla de la Gorgona y unas islas aquí en Malpelo y otras islitas que hay por ahí en el litoral. Y lo mismo, los límites con Ecuador también perdimos, que han debido ser por más abajo, pero en tantas negociaciones que han hecho nuestros cancilleres han terminado cediendo territorio. Pero aquí por lo menos se mantuvo una línea recta. Lo correcto fuera que aquí hubiera otra línea recta, porque esto es un paralelo al eje de la Tierra. Por aquí está la línea del Ecuador, que es el paralelo cero, y los límites de Colombia están más o menos entre el 1 y el 2. Y en cambio con Panamá están en 8 grados de latitud norte, porque está al norte del Ecuador, y 78 grados de longitud oeste, porque está al oeste de la línea de el Greenwich. Así se estudia la planimetría en la lectura de cartas militares, y así sacan las coordenadas cuando se dan con nororiente, noroccidente, suroriente y suroccidente. Pero no hay una explicación válida para que se diga que, por ejemplo, la línea fuera el paralelo 7, sería como más real. Sin embargo, ahí ven ustedes todo lo que perdimos gracias a la inteligentísima dirección que ha tenido la logia Mallarín Holguín y otros aledaños que se casan entre ellos, como los Habsburgo de Austria, y se han repartido la Cancillería históricamente. Bueno, ahora miremos otro tema bien complejo. Hemos venido analizando que una cosa son los departamentos que se consideran pacíficos. Decíamos aquí una línea de 1.200 kilómetros lineales, no son cuadrados, son lineales, quiere decir que uno va a continuación del otro. Una enorme cantidad de ensenadas en esta región, muchísimas, o sea, pequeñas bahías y pequeños cabos, muchas islitas e islotes y cayos, perdón, que han nacido en medio de la mar, unas aguas que tienen unos cambios de temperatura interesantes y que son causantes de la permanente lluvia, especialmente en el Chocó, donde existe la mayor biodiversidad del planeta, y una posibilidad de desarrollar una industria marítima
impresionante, pero impresionante es impresionante. No sabemos lo que tenemos ahí. Por estar aquí peleando entre unos y otros, no sabemos lo que hay en esta región. Los que sí saben son los coqueros que han colocado en esta región de Guapi Cauca, más o menos donde tengo el puntero, uno de los puntos de exportación, en Tumaco, en Nariño y en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Y por el Chocó, ya en los límites con Panamá, sale coca a raudales, controlada por un poco de delincuentes, tanto de cuello blanco como de cuello oscuro. Entonces vemos que esta es una región, un paraíso perdido, como diría el escritor John Milton, un lost paradise, paraíso perdido, que es esta región. No hemos sabido lo que tenemos. Eh, por ejemplo, con el potencial que le veremos al puerto de Buenaventura, tampoco hemos sido capaces de construir unas vías, porque es que como esos del Valle y los del Valle no se saludan con los de Antioquia, y los de Antioquia dicen que primero ellos, etcétera, 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 y los del Valle tampoco es que se entiendan mucho como los del Cauca, en lugar de mirar este contexto geopolítico, lo que hay aquí, para Colombia. Pero es que el tema es que esto no da votos, porque toda esta región no tiene sino 1 millón de habitantes, lo que es la parte ya más pacífica. Claro, con los departamentos tienen muchos más, pero en las ciudades que tienen costas directamente en el Pacífico, se suma 1 millón de habitantes, casi todos sumidos en atraso, ignorancia, violencia, abandono, olvido y demás calificativos. Ahora, Colombia pues tiene el mar territorial como todos los países, tiene las 200 millas que afortunadamente las puede prolongar con las islas de Malpelo hasta las aguas internacionales. Y aquí en los límites con Ecuador, donde hay tantos manglares, que eso es impresionante, inclusive hay un punto que llama Cabo Manglares, y es precisamente por esa riqueza biodiversa y lo que hay ahí. El camarón se cultiva y surge de la naturaleza y nosotros no lo hemos podido explotar por estar peleando entre caparrapos, ELN, FARC, no sé qué más cosas, y vienen los otros países y sí explota. China llega y se parquea en cualquier lado de nuestra costa y llena buques completos y en el camino los procesa y cuando llega a China los exporta o sale de una vez a exportarlos por el resto del mundo. Y nosotros aquí mirando para otro lado porque no hemos podido. Bueno, pasemos ahora a mirar esto. En 1993, en el gobierno del señor César Gaviria Trujillo, se determinó mediante la ley 70 quiénes son las etnias y quiénes son los municipios que integran realmente la zona pacífica. Entonces ya no se trata de los 4 departamentos que vimos, eh, sino que se le da jurisdicciones parciales a algunos departamentos y a algunos municipios. Por ejemplo, en el Chocó quedaron establecidos 31 municipios, o sea, todo el departamento, 31 municipios que había hasta ese momento. Si se llegara a crear otro municipio, como viven allá con la ambición de manejar los recursos propios, ya sabemos para qué, tienen, en lugar de desarrollar el departamento, un afán de crear municipios y submunicipios, porque es que eso significa traslado de recursos del Estado central a esas regiones. Pues ya entendemos por dónde ve el agua al molino. Y del departamento de Antioquia, a pesar de ser montaña, que es montaña, le dejaron 2 municipios. Del Valle del Cauca solamente se considera que hay 2 municipios de los tantos que tiene el departamento que hacen parte de la zona especial pacífica. Y del Cauca solamente dejaron 3, López de Micay, que lo mencionábamos ahora, Timbiquí y Guapi, que son 3 municipios inexplotados e inexplorados por quienes podrían desarrollar el país y bastante explotados y explorados por los narcos y otra calaña de bandidos. Y en Nariño hay 10 municipios. Curiosamente, de los 4 departamentos que están ahí, solamente
el Valle del Cauca ha despegado, en particular en la zona que se forma el valle, en la zona andina, la región andina. Pero en el Pacífico vemos estos nombres y nos suena inmediatamente a narcotráfico y violencia. Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí, Mosquera, Olaya, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco. Viendo esos nombres, pues inmediatamente nos suena ELN, FARC, caparrapos, violencia, alcaldes pidiendo que la fuerza pública sí, que no, pero que es que hay que hacer la paz, masacres, incautaciones de coca, secuestros de soldados cuando van a destruir las plantaciones, violencia y héroes de perdición. Sin embargo, los dos departamentos, el Cauca y Nariño, si uno los revisa, son Colombias en miniatura. Tienen selva tropical al oriente, después de que se desciende hacia la zona amazónica. El Cauca inclusive tiene una zona grandísima que es la bota caucana, que es muy selvática. Tiene una zona de selva tropical pacífica que es única en el mundo y la tienen solamente Colombia y Ecuador. Ningún otro país la tiene, Perú no la tiene. Y Colombia la tiene en esos dos departamentos, y en el Valle y en Nariño. Y ya en Centroamérica, pues la tiene Panamá, que se considera que es un contexto desde Colombia, pero ya esa zona no es tan biodiversa como en esta región específica por la forma geográfica. Porque decíamos que el istmo de Panamá viene desde occidente a oriente, en cambio este recibe todas las aguas y los procesos que se producen dentro del mar hacia la zona montañosa y de la zona montañosa hacia el mar. Tiene cordillera, Nariño es bastante quebrado, Cauca ni se diga, Valle y el Chocó en el oriente más hacia el lado de Antioquia. Esos dos departamentos tienen todo eso. Tienen también etnias muy marcadas. En el Cauca se encuentran distintas etnias como en Nariño. Hay una gran población de afrodescendientes y hay también toda una historia de blancos europeos de mejor familia que han sido la causa de todas las conflictividades en la región y un mestizaje impresionante. Además de eso, pues tiene una riqueza hídrica impactante. Para todos los cuatro puntos cardinales son departamentos ricos. Tienen la zona volcánica más activa e importante de Colombia, cantidad de volcanes que hay en esa zona. Y pues usualmente se mencionan el de Galeras y el de Puracé, son los más conocidos. Pero hay un montón, el de Cumbales y otros. Y hacen parte también esos dos departamentos por naturaleza de lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es como una especie de bolsa que une a Sudamérica con la costa enfrentada del Asia Oriental y en el medio tiene un gran lago que es el Océano Pacífico. Pero además tiene los 1.200, 1.300 kilómetros de costa enfrentada con las costas de Australia y del Asia y con China en particular. La potencialidad de tener varios puertos de mucha capacidad y al mismo tiempo de tener un ferrocarril que cruce todo el occidente de Colombia y llegue a la zona donde también está otra gran posibilidad geoestratégica, que es el canal Atrato-Tuandó que una a los dos mares y pueda desarrollar un canal interoceánico superior al de Panamá, que sería una redención para toda la región y con un ferrocarril que una a Colombia con Ecuador y a Ecuador con el resto, podría significar otra salida para Brasil, que ya lo está pensando y lo están desarrollando con el Perú y con la China, precisamente por el Perú, mientras aquí nosotros seguimos peleando entre unos y otros. También tendría la salida al Pacífico si se lograra desde Venezuela el ferrocarril internacional
que cruce, como lo digamos anoche, salir hasta este sitio. Ahora, miremos por qué es importante la región pacífica, viendo este mapa a colorines. La región pacífica, primero, tiene una ubicación estratégica como puerto de entrada. Y ya lo vimos que son puertos grandes, Nariño, Tumaco, el de Buenaventura en el Valle y también donde está la base, los límites de Chocó y Nariño, Valle, la base de la Armada Nacional, que es muy importante. Pero, como lo decíamos, tiene una cantidad de ensenadas a lo largo de su costa que podría ser también para embarcaciones pequeñas, medianas, y podría funcionar. Y al trazar un ferrocarril que una la región sin deteriorar el medio ambiente, porque sería el punto más complejo. Por eso se habla de ferrocarril y no de carretera, que el ferrocarril tiene puntos de llegada. Las carreteras permiten montar inmediatamente las ventas de chontaduro en la carretera y las gasolineras y entonces descuajan el monte y el cultivo y lo otro. En cambio, un ferrocarril iría de tramos concretos y serviría es como un eje de unidad, declarando parques naturales todo el resto. Que al ser parque natural nadie lo podría utilizar, pero tendría tres, cuatro bocas de movimiento comercial desde el Pacífico Oriental, es decir, desde China y los demás países que están ahí en esa zona, Indonesia, Japón, las Coreas, Vietnam, eh, hacia Latinoamérica e inclusive hacia Europa, evitando dar la vuelta o por el canal de Suez o por el sur de África y pasando derecho por el canal de Panamá que existe y por el canal que estamos planteando aquí a Tratutuandó. Es una posición estratégica envidiable, pero a pesar de que el libertador Simón Bolívar se lo dijo en 1826 y lo había dicho en la Carta de Jamaica parcialmente, se lo dijo a los grandes doctos en el conocimiento del país, estaban más preocupados, era cómo lo tumbaban, cómo lo asesinaban, cómo cada uno cogía su pedacito y cómo se repartían esa gran nación que él llamaba Colombia, actuales Venezuela, Colombia y Ecuador, y no en cómo integraban toda esta región. Y como dirían los gomelos, gas, qué asco, irse a esta zona llena de mosquitos y de enfermedades tropicales, allá que se queden todos esos negros que huyeron de los palenques sin entender el potencial que tendría en el futuro. Pero bueno, en gracia de la bondad, dijéramos que esas personas, por el escaso conocimiento que hay de la geopolítica y la geografía en el mundo y de la ubicación que nos corresponde dentro del entorno, se les acepta que fallaron. Pero es que han venido generación tras generación personas que han ido a estudiar a Europa, a Estados Unidos, a otras partes. Se han hecho por las universidades algunos estudios importantes, pero seguimos enfrascados, como lo veíamos anoche, en la región andina sin ver lo que tenemos más allá de la nariz. De otra parte, la biodiversidad que hay en el Chocó está considerada la más grande del mundo. Es más, algunos quizás un poco atrevidos, pero lo dicen con cifras investigadores de universidades como la del Valle, dicen que el 79% de la biodiversidad del planeta se puede encontrar en la zona del Chocó. Seguramente tienen que haber hecho estudios muy complejos para eso, pero es impresionante. Es por la riqueza de aguas que hay, por ese cruce de aguas dulces con aguas saladas que se multiplica a lo largo de casi 500 kilómetros, lo vemos aquí, por el suelo que tiene una cantidad de minerales aún sin explotar, algunos ya explotados. Hay platino, hay oro, petróleo y otros que falta por descubrir de las tierras raras. Y tiene una diversidad cultural impresionante porque hay etnias indígenas a lo largo de la zona, muchas. Hay etnias de las negritudes afrodescendientes que se asentaron allí producto de la huida de los palenques y de la forma como se fue colonizando. Hay un mestizaje grande entre ellos, entre indígenas y negros,
también hay un mestizaje entre blancos europeos y criollos indígenas y los que han llegado con el paso del tiempo a asentarse. Ahora se nos está llenando de mexicanos por el narcotráfico. Y por ende es una región que tiene una posibilidad grandísima hacia los mercados tanto de Suramérica, del Cono Sur, como de Centroamérica, como hacia el occidente en el Asia, y por qué no pensarlo de Venezuela y Brasil, que podríamos ser el punto de paso. Ya luego la inteligencia artificial nos explica más en detalle lo que acabamos de ver, por qué su ubicación geográfica es estratégica, por qué la biodiversidad es tan abundante y es un potencial para el desarrollo sostenible. Lo mismo, la conectividad comercial actual, se considera que el puerto de Buenaventura está moviendo aproximadamente el 13-14% de todo el comercio internacional de Colombia y es el único por el Pacífico. Los demás se mueven naturalmente por el Atlántico y por vía aérea y terrestre. Sumado uno con otro, está entre el 15%, que es una cifra muy importante. También tiene una gran cantidad de desafíos y oportunidades como todo en la vida. Pero para que los desafíos y especialmente las oportunidades se cristalicen, eh, tenemos muchas eh, tareas por hacer y esas le corresponden a los eh, dirigentes políticos. Hemos hablado también de esta zona, de todo el espacio terrestre. El tema del espacio aéreo es algo que se debe tratar en conjunto y que más tarde le pediremos, más adelante le pediremos a mi coronel González que nos ayude, porque esto tiene mucha información técnica de espacio aéreo y de la órbita geoestacionaria. Aquí hemos hecho algunos conversatorios sobre ese tema, pero sí le vamos a pedir a mi coronel González que nos ayude a entenderlo mejor, porque hay mucha información, demasiada, más de la que nos imaginamos, comenzando porque no tenemos ni un satélite todavía propio. Bueno, ahora miremos que en síntesis en la región pacífica hay una cultura biodiversa, una cultura diversa, perdón. Hay una ubicación que, según los cálculos, una línea definida por la ley del 93 en 83.170 kilómetros cuadrados, es una franja, no es toda la región en total, que tiene un montón de serranías, bahías, y ya las vamos a ver, penínsulas y puntas, que en estos municipios afrodescendientes y las etnias hay aproximadamente 1 millón de habitantes, y esos no son muchos votos para los que aspiran, los que saben que en Bogotá hay 10 o 8 y en Cali el resto, y entonces es ahí donde buscan la elección. Su economía sigue siendo todavía muy primaria. Hay, claro, minería, ganadería, agricultura, inclusive alguna parte de la explotación pesquera marítima, pero muy pobre. Y también vemos que en toda la región impera el clima tropical, que tiene muchas lluvias, que es una zona en la que llueve todo el año, es bendecida por su ubicación geográfica y por su evolución, por su eh, proceso de la tierra y de los movimientos de los vientos y del polvo. Eh, por ahí en Discovery Channel hay unos programas muy interesantes como el polvo que produce el desierto del Sahara termina favoreciendo las lluvias en esta región y por eso es biodiversa. Si se arborizara completamente el Sahara, probablemente esta región y la selva amazónica perderían mucha incidencia de esos procesos sobre el planeta, lo cual indica la perfección de la naturaleza. Y finalmente podríamos decir que en contexto,
Es una zona de demasiada importancia geopolítica para Colombia, que no tenemos la claridad de lo que hay allí, de lo que hay en el subsuelo, de ese mar tan inmenso, con una gran cantidad de kilómetros en línea eh, de borde litoral y una buena profundidad de 200 kilómetros hacia el occidente, para sembrar soberanía, perdón, para sentar soberanía y explotar toda su riqueza en favor de los colombianos, comenzando por la más elemental del mar, que es la pesca. Ahora miremos una de las subregiones, que es la serranía del Baudó, como la vemos en el mapa, que es un mapa que no es de nuestro Instituto Agustín Codazzi, sino tomado de internet de una entidad estadounidense, que ellos sí estudian todo eso. Y vemos que la serranía del Baudó es una especie de serranía semi-independiente de la cordillera occidental, que está sobre el Pacífico y que da contra una cantidad de bahías y de cabos que no nos hemos puesto o no nos hemos detenido porque no a analizarlos, porque parecería que eso no es importante para los andinos, pero los hemos ido a nombrar de alguna manera: Punta Ardita, la bahía Humboldt, eh, Punta Cruces, la bahía de Cupica, la bahía de Solano, la bahía de Utria, la bahía de Tribogá o Triboga, el Cabo Crecientes, las Bocas del Baudó y otras. Todo eso está sobre la serranía del Baudó. Y esa serranía es la que hay que perforar para unir el río Atrato con el canal, con el río San Juan, para abrir el canal interoceánico. Y esa ha sido la traba. Pero algún día tendremos que hacer eso. Y tiene unos subnombres. Obviamente en una región se llama de una manera, otra parte llama otra, pero el conjunto es la serranía del Baudó. Biodiversa espectacularmente, porque salir o entrar del mar tropical, eh, mar cálido con playas arenosas, además preciosísimas, a subir a una montaña agreste, brava, difícil, andina, pero no con la biodiversidad ni con la flora andina, sino con una flora de selva tropical y combinación con la andina. Entonces se van viendo las formas como va cambiando en el camino. Bueno, y luego entra ya la cordillera occidental, que es otra de nuestra gran riqueza por su formación volcánica. No se nos olvide que está sobre el cinturón de fuego de los Andes. Y tenemos otra serranía semi-independiente que es compartida por los dos países en ese límite estulto que se trazó, por ejemplo, esta línea recta, en plena serranía y selva, una línea recta, ¿quién la determina? Y unas curvas ahí por quebradas o por ríos que eso no, en la selva no conducen a nada. Y se llama la Serranía del Darién, que va a dar contra la Serranía de Baudó y obviamente la cordillera occidental. Aquí vemos este ensenada tan grande, la de Panamá, y la bahía y todo lo que perdimos nosotros por estar en una pelea interna. Si se hubiera querido negociar mejor, pues los límites se hubieran trazado, por ejemplo, siguiendo el eje de este río y siguiendo esta cordillera. Si Panamá nos traicionó, pues se hubiera puesto los puntos de las IES, pero como el afán de coger los 25 millones era más importante que eso, no hubo quien defendiera nuestros intereses, ni siquiera teniendo argumentos de la cantidad de indígenas que hay. Por eso, el tapón del Darién es un tapón teórico. Ahí pasan de un lado a otro y eso no es el cuento de que Panamá va a mejorar su seguridad, porque es una selva, como la vemos, muy fuerte, con muchas características, y eso es parte, o por lo menos una parte de ese es nuestra. Miremos ahora el famoso río Atrato. Nace en el municipio del Carmen del Atrato, desciende hacia el sur occidente y luego por esas maravillas de la naturaleza hace un giro y se va al norte casi en 360 grados y desemboca en el Golfo de Morrosquillo.
o de Urabá. Y ahí lo tenemos cómo se podría hacer todo el canal y llegar hasta cierto punto donde esté el río San Juan y cortar. Hay otros que el río Troando, perdón. Hay otros que dicen que mejor bajar hasta el San Juan, pero sería muy largo. Es un río también navegable. Este río Atrato, del cual los colombianos cachacos no tenemos la menor idea de lo que es, tiene en su contexto ser el tercer río más navegable de Colombia después del Magdalena y del Cauca. Es inclusive más navegable que el Orinoco. Y no porque el Orinoco no sea un río impresionante eh, al oriente, sino por la cantidad de poblados que dependen de él y porque se mueve de alguna manera mercancía que entra o sale hacia el mar. Porque pasa por la capital del Chocó, que es Quibdó, y porque tiene la posibilidad de, siguiendo los cursos de agua o cruzando la serranía, salir al Pacífico y luego al Atlántico. De milagro, los panameños nos metieron el gol en la repartición de territorios de haber dicho que Colombia, el límite fuera el río Atrato, y de seguro que la logia que nos haya manejado la Cancillería les hubiera dicho que sí. ¿Cuál es el problema? Poco de monte que a nadie le interesa, lo hubieran cogido. En toda esta zona, el río Atrato es, como en todos los ríos del mundo, al lado y lado de sus riberas, una gran cantidad de procesos agrícolas y asentamientos humanos. Es una de las partes más pobladas de negritudes del planeta y donde hay, infortunadamente, mucha más violencia porque todos esos cursos de agua que irrigan el río Atrato, que son muchísimos, muchísimos, tanto de occidente como de oriente, están afectados por el negocio de la coca, por el procesamiento, por laboratorios, por la minería ilegal, incontrolada, y se está llenando permanentemente de sedimentos el río, más los que produce la naturaleza por los deslices de terreno dentro del mar y los árboles, perdón, dentro del río y los árboles que caen y todo eso. Además de la explotación maderera inmisericordia que hay y que ni siquiera tienen que pagar el transporte, sino que hacen como en el Putumayo o en el Caquetá, que amarran los troncos como si fueran balsas y los sueltan por el río y en determinado sitio hay quien los recoja y se ahorran el transporte, pero están deforestando completamente la selva. Eso, todo eso nos pasa, pero por aquí la Cachacolandia ignora o no le interesa eso. Ahora miremos otro elemento, que es el puerto de Buenaventura del que hablábamos, que hay una gran incidencia en el año 2010, 2011, ya estaba moviendo un promedio de 10,2 millones de toneladas de carga, tanto entrada como salida, que como vemos se ha ido creciendo la infraestructura portuaria, cada vez se parece más a un puerto internacional con sus bodegas y sus puntos de atracadero de los buques y todo el ecosistema que hay alrededor, que afortunadamente no lo han depredado, pero si nos descuidamos comienzan a derribar monte y a construir tugurios y casas y zonas poco eh, convenientes para la naturaleza alrededor. Pero no ha pasado, sin embargo las aguas del puerto son muy contaminadas y sí hay dentro de la propia ciudad mucho tugurio, mucha zona tugurial pegada al puerto. Ahora, respecto al puerto de Nariño, el de Tumaco, se ha hablado de todo. Nariño ha padecido una desgracia grandísima desde la época de la independencia, porque le dio por rebelarse contra el libertador Simón Bolívar y fueron sometidos por la fuerza. Ten- Han tenido y tuvieron una incidencia enorme de la Iglesia Católica que los mantuvo alejados de la realidad de la evolución que tenía el país. Su dinámica comercial y cultural ha sido más cercana al Ecuador que a Colombia,
El oriente de Nariño es más cercano a lo que pasa en el Putumayo que a lo que ocurre en el Cauca y el Valle. Y el occidente de Nariño completamente olvidado. La carretera Tumaco ha mejorado, pero sigue siendo ahí una trocha pavimentada. Para ser un puerto tan importante y tan relacionado con la ciudad de Pasto, debería tener ya una carretera superior, mejor. Y toda esa zona que mencionamos ahora, Pizarro y todo eso, debería ser un enjambre de carreteras y de eh, obras de infraestructura para desarrollar esa zona en tanta potencialidad que hay, comenzando por la pesca, comenzando por ahí. Por ahí una explotación maderera bien hecha sería fenomenal. Y por el turismo, porque tiene esa mixtura de las aguas dulces con las aguas saladas y unos paisajes que son únicos en el planeta. Y el turista paga por ver lo que es único, si se maneja bien. Entonces ha habido un montón de propuestas en el gobierno eh, de Duque y en el gobierno de Santos y en el gobierno de Petro se ha hablado muchas cosas. Comenzando el gobierno de Petro hubo un derrumbe gravísimo en la vía panamericana producto del sistema geofísico, de la geología. Eso no lo puede impedir nadie porque hay fallas geológicas a lo largo de nuestra cordillera andina. Entonces surgieron un montón de reclamos de los nariñenses porque quedaron prácticamente aislados del país y producen mucha agricultura, pero también dependen de los combustibles, dependen de la tecnología, dependen de otros productos. Entonces comenzó esa disquisición y ustedes ven esa larga lista de mercado que no la vamos a leer porque sería una academia completa para analizarla, pero vemos 12 puntos que se dijeron que eh, había que solucionar, comenzando por algo tan elemental como es que construir una doble calzada entre Popayán y Pasto, dos capitales tan importantes y todavía no tienen doble calzada. Pero obviamente la doble calzada no se refiere a una carretera de dos vías, ¿no? Tenga en el centro un separador y que tenga de lado y lado cuatro o cinco vías de ida y regreso, como debe ser una autopista, como las que hay en los países del primer mundo. Lo mismo, la vía San Francisco-Mocoa en el 2024, esa carretera la construyó el Ejército Nacional en el año, a partir de 1933-34, con ocasión de la guerra con el Perú, y se quedó ahí. Hasta hace poco era una trocha sin pavimentar. Se llegaba hasta Sibundoy y de ahí para abajo había que descender en unos precipicios angostos y con el riesgo permanente de accidentes, y de hecho ocurrían muchos accidentes. Eh, lo mismo que piden que para desarrollar esa zona se desarrolle la bota caucana. La bota caucana es el punto donde se encuentran Caquetá, Nariño, Putumayo y casi el Huila, porque por ahí se sale a Pitalito muy cerca. Y el gran avance fue haber construido la carretera Pitalito-Mocoa, que decían que ha salido más barata hacerla colocando las monedas de 200 pesos en el piso, habida cuenta de la corrupción tan tenaz que hubo alrededor de eso. Bueno, y también piden que se financie un sistema vial al litoral pacífico que lo articule con la cordillera andina. O sea, la gente pide lo que es y los gobiernos firman compromisos como este de aquí. Y entonces, ¿por qué no se cumplen? ¿Por qué los planes de desarrollo como el del señor Petro están llenos de tanta eh, descripción con flores y con adjetivos y con palabras rarísimas que traen al español, pero que nunca se desarrollan en nada y que terminan más en una ideologización que en acciones? No hay medición y verificación. Bueno, y pues hablan lógicamente que estas obras tienen que, en parte del acuerdo, en el texto del acuerdo que se hizo con las comunidades, que los jóvenes necesitan nuevas oportunidades educativas, productivas y laborales. Eso es más o menos como descubrir que el mar es muy importante para que los submarinos naveguen. Más o menos es la misma conclusión. Y que hay que avanzar en la lucha contra la ilegalidad y mejorar los niveles de productividad y
competitividad en una zona históricamente olvidada. Ese ya podría ser, esa segunda parte podría postularse como para el Premio Nobel de Física y Química. Nadie había descubierto eso, nadie. Entonces vemos que nuestro problema es de concepción política, de estado, de visión de lo que hay. Ahora miremos aquí otro mapa que nos llama la atención, y es que, miren ustedes todos los bloques petroleros y hidrocarburos que hay, ya algunos en explotación, otros en proceso, y las áreas determinadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y por un observatorio que llama Pacífico y Territorio, que identifica 28 bloques para explotar el hidrocarburo y mejorar la situación de esas regiones. Naturalmente se afectaría la selva, pero todo debe tener una solución. Y ahí están distintas formas marcadas. Las áreas, por ejemplo, que estén azul oscuro, están en estudios más profundos. La que está en color ocre es una exploración que está haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras que ya venían en curso. Pero claro, esto quedó paralizado todo con las nuevas políticas del señor Petro. Entonces, esta gente que ha vivido histórica y cronológicamente alejada, pues lo único que se siente es más olvidada y además, si vemos esa franja, es un corredor impresionante de narcotráfico y otras violencias. Y finalmente, entonces vemos que el señor Ratzel, de quien hemos hablado en otras ocasiones, nos habló de unos puntos claros de cómo debe entender un país, su espacio vital. Y la teoría del señor Ratzel es que el Estado no termina en sus fronteras y que si quiere ser fuerte debe tener un espacio, un territorio a donde influye de manera directa, luego de manera indirecta y luego de manera circunstancial como en el idioma español, los complementos directo, indirecto y circunstancial. De esa misma manera lo planteaba el señor Ratzel. El directo, pues, es el contorno ahí alrededor de la frontera. Entonces nos damos cuenta que el Pacífico ha estado ausente totalmente de políticas de Estado de fronteras, de políticas del desarrollo marítimo. Somos un país completamente mediterráneo en pensamiento político, teniendo dos mares que otros países del continente como Bolivia y Paraguay lo reclaman. Y nosotros a falta de uno tenemos dos. Y la posibilidad de unir al mundo, no unir a Colombia, unir al mundo entero y mejorar el comercio, el turismo y el transporte del mundo por una selva, pero llevamos como el metro de Bogotá, ya vamos a completar un siglo y posiblemente el próximo gobierno sí lo hace. En segunda medida, el señor Russell insistía que los países tienen un determinismo geográfico por el clima, por los recursos, por la cultura, por todo ese contexto que es la geopolítica, pero en especial por su posición geográfica. Analicemos aquí si la posición geográfica, geoestratégica del Pacífico es solamente importante para Colombia o para la humanidad. Obviamente con todo lo que hemos reflexionado hoy, pues conducimos que es para la humanidad. Tenemos la costa enfrentada del centro América y de la parte norte de Sudamérica más grande y más de mayor posibilidad de desarrollo con el comercio con el Oriente Asiático. Pero estamos esperando es que vengan los chinos y hagan lo que hacen en todas partes, construyan, tumben, hagan, se apropien. Y aquí los señores que dirigen el país desde Bogotá, mirando eso allá a lo lejos, y ojalá que reditúe, como cuando el canal de Panamá, reditúe bastante arancel e impuestos para que haya más dinero para repartirlo en los cargos, las embajadas y el amiguismo. Insistía el señor Ratzel que los países necesitan expandirse y para expandirse deben determinar un espacio vital, porque si no se expanden, no superviven. Pero esa expansión no se refería a él como lo malinterpretan algunos, de ir robándole territorio a los vecinos, no. Hay una política de fronteras
que es la que nos falta y es la que él plantea. Él dice que la expansión es lo que vimos hace unos días aquí, que lo llaman en Estados Unidos el poder blando. Es hacer que los productos, el know-how, el conocimiento, el manejo de la tecnología y la incidencia en la diplomacia sean tan fuertes que hagan que los organismos multilaterales se orienten por donde nosotros queremos. Eso se llama políticas de Estado. Se llama entender la geopolítica. Bueno, lo mismo que él dice una relación entre la población y el territorio. Tenemos un concepto en Colombia muy respetable en el que estas comunidades consideran que sus ancestros vienen de ahí y sus ancestras, como dice la señora Francia Márquez, que se han criado ahí y que tienen unos derechos ancestrales sobre ese territorio. Las leyes colombianas se lo han dado, lo mismo que los indígenas. Pero eso no significa que entonces apegados a esa realidad que existe ahí, no establezcamos una relación entre la población y el territorio local, entre la población nacional, porque es que eso es de Colombia, no es territorio independiente, y los objetivos nacionales de Colombia. Entonces volvemos al punto, nos faltan objetivos nacionales. Y al final el señor eh, Ratzel nos hablaba de la importancia de las fronteras. Las fronteras hay que defenderlas hasta el último milímetro de territorio, hay que defenderlo todo, no por armamentismo, no por militarismo, no por ambición expansiva. Simplemente es porque si el dueño de una finca dice, por aquí es mi lindero y pelea con el vecino y hay problemas y demandas y lo que sea, y lo defiende, más aquí cuando se trata de recursos naturales, del futuro del planeta. Pero como no entendemos de fronteras, entonces creemos que la frontera colombiana termina en la línea litoral. Y por eso vienen los chinos y nos están robando diariamente el pescado del Pacífico y quién sabe qué más cosas pasen allá que ni nos damos cuenta. Entonces, ahí hay una situación interesante y entramos a la parte más interesante todavía, que es la participación de nuestra audiencia. Entonces, mi coronel Alarcón, tenemos el mismo problema de siempre. Hay un partido político, hay unos candidatos, hay gente que dice que tiene la solución y la bola de cristal para arreglar los problemas de Colombia. Entonces vamos a hablarles del Pacífico hoy, con toda esa potencialidad que tiene. ¿Cuál punto de estos usted le lleva a estos personajes que están aspirando a gobernar a Colombia para que se enfoquen en una nueva visión del desarrollo de nuestra región pacífica, que además de hermosa, es exótica, etcétera, etcétera? Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches para los que no he podido saludar en este día. Bueno, entonces vamos a la respuesta de la pregunta que nos ha dejado mi coronel Villamarín, relacionada con un auditorio lleno de personajes que están aspirando a gobernar nuestro país, y dentro de los puntos que están en la ayuda, escoger uno para que este auditorio se enfoque en, en la necesidad más importante de ese punto, y poder así escoger eh, y explicar por qué hace ese tipo de escogencia. Vamos entonces a darle la palabra a Rosalía Medina. Tiene levantada la mano Sanders. Sí, señora, ya manejo la sala. Gracias. Bueno, que hable Sanders, yo hablo luego. Muchas gracias. Adelante, por favor, entonces, mi sargento mayor Landazo.
Gracias, ingeniero Rosita. Yo creo que es mi obligación. Yo soy de Tumaco City, soy tumaqueño y soy el hijo del capitán pescador José Landazuri, muy conocido en la región. Entonces, es mi obligación eh, participar en este foro en la medida de que ante la pregunta que nos plantea aquí mi coronel Villamarín, creo que ya la he expuesto en varios escenarios con ellos, incluyendo con el actual alcalde y el gobernador que trabajó conmigo en la UTL por las comunidades afro-negras, raciales y palenqueras, Luis Alfonso Escobar, y el alcalde Henao. Creo que necesariamente aplicado no única y exclusivamente a esta región pacífica, es la necesidad de expansión en términos de ration. Es decir, el país central necesita realmente mirar hacia las otras regiones, brindar las condiciones mejores de vida, pensar en esas carreteras, pensar en esas obras, en esas infraestructuras críticas también que tiene que proteger. Ahí tenemos el oleoducto trasandino, allá desemboca en Tumaco. Y no únicamente para referirme a Tumaco, porque pues como fui el candidato para las comunidades ante la Comisión de la Verdad, yo fui el que estuve, como se dice, en cuartos de final con la señora Ángela Escobar, yo la tengo en su gloria, quien fue nombrada comisionada para la verdad. Yo fui el candidato que llegó a cuartos de finales con ella, este humilde servidor de ustedes. Entonces, considero que toda esa región pacífica necesita realmente una expansión con todos los mecanismos estatales, con todas las intenciones y determinar realmente más que las necesidades, el gran potencial que hoy mi coronel Villamarín lúcidamente nos ha demostrado que realmente tiene la región pacífica nacional. No única y exclusivamente la importancia nacional, sino esos elementos geoestratégicos con los que inició. Entonces, creo que esa necesidad de expansión, esa necesidad de mirar hacia esas regiones es aplicable a todas las regiones olvidadas que tenemos desde el centro del país. No quiero alargarme más, quiero compartir este requerimiento porque es justamente un elemento para no ser tan central y decir que la población, es decir de pronto que la importancia en las fronteras, no. El resto dependerá de todos los factores que en la necesidad de expansión se proyecten en un programa bien determinado, en unos planes bien enfocados que permita realmente retomar desde la naturaleza del orden público hasta la naturaleza potencial económica de las regiones. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Adelante, por favor, doctora Ethel. Estaba viendo que por lo hablado y los puntos en los cuales dar una opinión, vamos a que todas las posibilidades de expansión que están ahí, bien, No, se me fue su señal, mi doctora Ethel. se me fue la señal. Sí, 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 no lo estamos escuchando entrecortado. Perdón, ahora, Ahora sí, ahora sí. disculpen, tenía puestos los auriculares. Decía que en en otros talleres hemos hablado muchísimo de las necesidades y cómo, qué sería lo importante. Y sí, expandirse, ¿cómo no? La economía es la base de cualquier región, un país riquísimo como es Colombia. Y la mejor fórmula de
crecimiento y de socialización externa, esa referencia, y que más adelante van a ser muy buenas relaciones humanas, está en la riqueza de la tierra al cielo, porque se puede explotar perfectamente bien y recaudar lo que la ciudadanía necesita reponer, porque están atados, atados y no dejan esa cosa atrás y no ven hacia adelante todo lo que es posible. Nada más, me quedo por ahí. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, mi doctora Ethel. Vamos entonces ahora sí con ingeniero Rosalía Medina. Evidentemente, el Chocó tiene cualquier cantidad de posibilidades para un desarrollo económico impresionante, pero desafortunadamente el Estado como tal no se ha preocupado por hacer una prioridad de las posibilidades y empezar por alguna. Hablamos de la importancia petrolera que hay a nivel de las costas, de las posibilidades el canal interoceánico, que es probablemente el más urgente para sustituir las dificultades que tiene en ese momento el canal de Panamá. Y algo que no hemos mencionado como muy seriamente, y es la cantidad de agua que en ninguna otra parte del mundo hay, como en el departamento nuestro del Chocó, y que sencillamente podríamos estar también aprovechando la existencia del oleoducto que ya funciona para hacer paralelamente un acueducto y tener también la posibilidad económica de vender agua a países que no tienen la bendición que tenemos nosotros hidrográfica. Así es de que mientras no haya un congreso donde se establezcan realmente la prioridad de posibilidades y se enfoquen seriamente y con planes de desarrollo bien diseñados, seguirá igual, porque cualquier posibilidad que se presente, inmediatamente llueven los políticos a ver qué les corresponde a ellos. Así es de que bien difícil realmente que podamos en este momento y dadas las circunstancias hablar de qué es lo más urgente en este momento para iniciar el desarrollo del Chocó. Vamos a tener que presionar un poco a nivel de las autoridades legislativas de todo orden para que se haga seriamente el diseño de las posibilidades y establecer alguna de ellas como inicio del origen de ingresos necesarios para cualquier otro desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces con mi coronel Fuentes, recordándoles la respuesta a la pregunta o recordándoles la pregunta que nos ha dejado mi coronel Villamarín, relacionada con un auditorio lleno de personajes que van a gobernar próximamente, para que recomendarles uno de estos enfoques que están en la ayuda de los puntos de Russell. Recomiendan ustedes con más ahínco y por qué lo recomiendan. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Mi coronel, muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo para mi coronel Villamarín y todos los miembros de la sala. Bueno, yo la verdad me iría por la importancia de las fronteras, ya que todo el litoral pacífico
encierra una frontera supremamente importante hacia, hacia el continente asiático precisamente, donde pues se acortan las distancias para el diferente comercio. No solamente eso, sino que también representa todo el litoral pacífico una vía de comunicación marítima supremamente importante hacia Norteamérica, Centroamérica y hacia Suramérica. Lo que quiere decir de que de alguna manera forzosamente debemos de que ver esta frontera con la importancia correspondiente en el aspecto geográfico, en el aspecto geopolítico, verlo también como, y no sería descabellado decirlo, como uno de los pivotes geográficos que tenemos en el continente americano. De tal razón de que es necesario que estos aspirantes a la dirección o liderazgo político deben, y es un deber, de que se le preste una atención especial a todo este litoral pacífico. Es supremamente importante, lastimosamente, lastimosamente lo digo. Hoy en día y hace muchos años, quienes sí le han echado muy bien el ojo y han aprovechado esta frontera del litoral pacífico, ha sido el narcotráfico. Porque desde allí, sale toda la cantidad de droga que nos podamos imaginar. Es lastimoso. Para eso sí lo han aprovechado. Mientras que los gobiernos de turno, lastimosamente, no lo han aprovechado como pesca marítima, como cuestión de comercio muchísimo más intenso con estos dos puertos tan importantes que tenemos y ver una trayectoria precisamente en el ámbito comercial. Eso sería muy importante verlo de esa manera. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala, buenas noches para todos. Mi coronel Villamarín, nuevamente gracias por ilustrarnos. Bueno, pues yo escuchando todo lo que hablaba mi coronel de esta región, me hace acordar del cuento del capitán Morgan, que nos decía que él tenía un tesoro súper escondido y que todo el mundo quería llegar y buscar el tesoro del capitán Morgan. Pues aquí va mi similitud a que la región pacífica es un tesoro, está ahí, sin descubrir, sin explotar, sin manejar correctamente. Entonces, yo me voy por el primer punto donde dice que el Estado como organismo, el Estado es un organismo vivo. Y es lo difícil de entender que el Estado no es una estructura, el Estado lo hacen personas y ese Estado está compuesto por personas que deben velar por el desarrollo. Entonces, yo lo que le diría a ese grupo de personas que aspiran a gobernar el país es muy sencillo. Si nosotros miramos la estructura de nuestros ministerios, encontramos que todos los ministerios tienen una serie innumerable de viceministros. Hay viceministros para la A y para la Z. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno como organismo vivo, que necesita un espacio para desarrollarse y crecer, como lo dice acá, como un biólogo, para expandirse, pues tiene que crear, si lo que decía, como decía la ingeniera Rosita y los demás, si eso es un área donde hay 40 bloques de trabajo para recursos no renovables o recursos renovables, lo que encontremos ahí, pues pongamos a los ministros que tienen que ver directamente con eso y pongámonos a que la descentralización y creemos un gobierno de la región pacífica con un nivel de viceministerios para que reúnan, para que muevan, para que pongan a trabajar toda la maquinaria del Estado. Y la maquinaria del Estado no es solamente lo que tiene el Estado, que el Estado debe ser un facilitador, es sector privado, eh, mover las gobernaciones, mover las alcaldías. Entonces necesitamos que eso se integre en ese plan que hay de los 12 puntos. Puede ser el rumbo o el documento de partida que debemos tener. Pero sí se necesita que tenga responsable, que tenga doliente.
Y eso es lo que el gobierno tiene que hacer con cada una de las regiones, no solamente con esta, con la que hablamos ayer de la región andina, que es una región que también puede explotarse mucho si le ponemos los intereses y los líderes que ayudan a disminuir tantos procesos y tanta burocracia que se tiene. La carretera Popayán-Nariño, la que estábamos hablando, Popayán con la frontera con Ecuador, que se dañó y que no ha sido posible por lo mismo, por una mano de burocracia, que es lo que diga el uno, el otro, el mismo y el aquel. Si tenemos ahí sentados a los viceministros con voz, voto y liderazgo y solución, estoy seguro que podemos cambiar la mentalidad de hacer un país más eficiente. Eso hay que ensayarlo. La descentralización no es mala. La descentralización es mala cuando se vuelve como una descentralización totalmente independiente. No, hay un líder que está sentado y es el pivote, pero le da facultades y provee a esas personas de todas las herramientas necesarias para que se pueda ejecutar un buen plan. ¿Hay con qué? Hay el material. Vuelvo y repito, hay que explotar y sacar de beneficio a ese tesoro que tiene el capitán Morgan en todo el Pacífico. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Giraldo, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Con propiedad puedo hablar del Pacífico colombiano porque fui comandante de todo el Pacífico colombiano, comandante policial, de todo el límite entre Panamá y Ecuador. Ese Pacífico colombiano, lo que es el litoral, está conformado por los municipios sobre el río, sobre el Atlántico, sobre el Océano Pacífico de Nariño, de Cauca y del Valle. En un escenario político de personas que aspiren a gobernar a Colombia, yo explotaría el punto de necesidad de expansión y simplemente les diría que los municipios más olvidados que tiene Nariño son los que limitan con el Océano Pacífico. Los municipios más olvidados que tiene Cauca son los que limitan con el Océano Pacífico. Y los municipios más olvidados que tiene el Valle son los que limitan con el Pacífico, a excepción de Buenaventura. Yo les invitaría a que ese territorio que conforma en la parte del continente y que le corresponde militarmente a la Infantería de Marina, no todos tienen por qué saberlo, pero les informo que la jurisdicción de las Infanterías de Marina son de playa a 20 kilómetros adentro. A partir de ahí empieza nuestro ejército. Y la Fuerza Naval de playa hasta las 200 millas marinas. Yo los invitaría a crear un nuevo departamento en Colombia, que tendría exactamente los municipios que están contra el Pacífico de Nariño, del Valle y del Cauca. Y toda la cultura, todo el paisaje, toda la comida, todas las costumbres son iguales en el Pacífico. Es más, hasta las fiestas, son las fiestas de San Pacho. No me deja mentir la persona que habló de primero, que es de Tumaco. Entonces yo crearía este departamento y la capital del departamento la dejaría como sede en Buenaventura. Todo el Pacífico colombiano se mueve por dos ciudades principales, Buenaventura y Tumaco. Haría de Tumaco un emporio y un municipio supremamente importante y desarrollaría mucho más el puerto de Tumaco para que quedaran tanto Tumaco como Buenaventura con la importancia que tiene Buenaventura en este momento. Creo que eso es lo que sugeriría en ese escenario político. Podría hablarles muchísimo de la zona pacífica porque la conozco, pero lo único que les puedo decir es que la zona pacífica y Buenaventura es el sitio más delicado en orden público en materia policial y militar que existe. Ustedes no se imaginan lo que es manejar Buenaventura, es una locura. Y para terminar, les informo que Buenaventura no es continente, Buenaventura es una isla, se llama la isla Cascajal, y es una isla como lo es Gorgona,
como lo es San Andrés. E invitaría a estos políticos a que la isla Prisión Gorgona, que ahora es un parque natural, vuelva a ser lo que fue hace unos años, Isla Prisión Gorgona. Allí llevaría a los delincuentes más peligrosos del país. Eso es una zona muy protegida, muy difícil de salir de allí, y regresaría nuevamente a crear allí la cárcel Prisión Gorgona como solución a la política penitenciaria de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Y antes de continuar, me voy a permitir dar lectura al aporte de la doctora Sonia Rodríguez en esta noche de hoy. Ella dice: enfocaría mi estrategia en explicar la importancia de la relación población y territorio para que el partido centre su acción política en ese territorio. Ningún programa político podría desarrollar el objetivo de impulsar la región pacífica si no conoce y entiende las necesidades de su gente. Solo a partir de ese conocimiento se podrían diseñar acciones efectivas para intervenir de manera efectiva en el territorio. Esa conversación insistiría que cualquier planificación debe tener en cuenta el enfoque étnico, cultural y ambiental. Los programas no pueden ser pensados con base en una plantilla política estándar para todo el país. Muchas gracias a mi doctora Sonia. Adelante, por favor, entonces, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas. A todos los que se encuentran en la sala. Bueno, yo pienso que yo me inclinaría por la frontera, ¿no? Por la importancia de las fronteras. Es decir, reforzar la frontera, como esta es dinámica y no estática, entonces crear todas las condiciones necesarias para que la frontera sea dinámica, o sea, las instituciones sean dinámicas al igual que la frontera y sean los miembros de estas instituciones que se encargan de defender la frontera, no solamente las fuerzas militares y la policía, sino otras instituciones del Estado para que promuevan obras de acción integral. Esto debe ser creada con gente idónea, que conozca el territorio, que sepa de la idiosincrasia de la población y de la misma manera, pues reforzar el control, es decir, dándole poder a las fuerzas militares para que puedan neutralizar a los grupos armados y al crimen organizado, que esa es una prioridad. Y asimismo, a través de obras de acción integral, pues ir aislando a la población civil de los grupos armados y que vean en el Estado no solamente como un ente benefactor, sino que lo vean como las instituciones del Estado garantes de la seguridad de la frontera para que la misma población se pueda beneficiar de esta y a través de la frontera pues pueda generar proyectos de desarrollo desde el punto de vista empresarial y asimismo pues pueda integrarse con otras naciones, es decir, no solamente el Ecuador, sino por ejemplo lo que es Panamá, y explotar y mirar hacia el Pacífico desde el punto de vista geopolítico para crear una marina mercante que pueda proyectarse hacia el Pacífico y poder vender todos los productos, no solamente desde el punto de vista natural regional, sino industrial, a través de un programa de sustitución de importaciones
para poder pues, exportar hacia el Pacífico y obvio que también promover un desarrollo interno en la zona. Y obvio que pues hace falta ampliar la infraestructura y crear centros de acopio pues para precisamente aislar el crimen organizado. Entonces toca profundizar bastante lo que es este aspecto de la frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Para mi coronel Villamarín, la doctora Sonia nos ha dejado una pregunta en el chat que dice, ¿esa presencia de China es en el mar, esa presencia de China es en mar colombiano o en mar territorial, perdón, internacional? Esa pregunta para resolverla ahora que terminemos. Le damos la palabra entonces a mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Me identifico con el numeral relacionado con la necesidad de expansión. Les diría a esos candidatos que aspiran a la política que el Estado colombiano debe enfocar una gran parte de su plan de desarrollo hacia la región pacífica, expandirse como Estado hacia esta región, dada su gran diversidad, biodiversidad, su gran territorio marítimo y terrestre. Hay una población étnica y una población que requiere para mejorar su calidad de vida la expansión del Estado hacia esa región. Se beneficiaría toda Colombia, toda vez la riqueza hídrica que tiene, los minerales, la riqueza pesquera, la riqueza en madera, en petróleo y en otros minerales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, hemos terminado por la parte de preguntas y la... ¿Yo la señal? Mi coronel Villamarín, hemos cumplido con el objetivo académico del día de hoy y vamos entonces con la respuesta a la pregunta de la doctora Sonia y las conclusiones y la bendición por el día de hoy. No sin antes, quiero dar lectura a una última aporte que llegó de Eduardo Patiño, que dice, también enfatizar la importancia del mar de Balboa, que es el mar del Pacífico que baña a Colombia. Se debe profundizar sobre dicho mar. Eso es todo por ahora, mi coronel. Por favor, adelante. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy amable. La mayéutica, decía nuestro amigo Sócrates, el filósofo, es el método de hacer que el estudiante llegue a parir la verdad y que después de que la haya parido, la ame. Nos parece que no hay otro método mejor de aprendizaje al que se produce cuando la persona mete la mano entre la melcocha y ayuda a moler o a revolver el dulce. Estamos adelantando un taller de geopolítica permanente. Ya llevamos una buena cantidad de eventos y nos damos cuenta que entre más sabemos, menos sabemos de geopolítica. Pero que en contraste o contrario censo, ese es el epicentro de la nueva conducción de la gobernanza que exigen los pueblos. Porque me adelanto, en el ejercicio ustedes todos, de una u otra manera, pusieron de presente que la comunidad tiene que estar en el centro para poderla solucionar. Porque un departamento como el Chocó o toda la región pacífica, como es Tumaco, Buenaventura, etcétera,
si la comunidad no es partícipe de su propio desarrollo, sino que se le va a imponer con un esquema proveniente de los que la miran de otra manera o que tienen otros intereses, será más de lo mismo. El desarrollo del occidente de Estados Unidos en la época de la fiebre del oro tiene mucha enseñanza al respecto de. Bueno, hecha esa primera introducción, entonces le respondemos de una vez la pregunta a Sonia y para el auditorio. Desafortunadamente, está China pescando donde le place. Los buques chinos se mueven por semejante zona tan grande, la Armada Nacional limitada en recursos cada vez más, no tiene la capacidad de cubrir todo el territorio. La Fuerza Aérea, que ahora le inventaron ese nombre funambulesco de aeroespacial, tampoco. Y no tiene los acorazados, las fuerzas navales en capacidad de combinar a una aeronave, perdón, a una nave marítima que esté vulnerando nuestro territorio e inclusive capturarla y traerla a puerto, imponer las multas y llegar a los acuerdos diplomáticos a que hubiera lugar. No tenemos esa capacidad, porque tampoco el servicio de guardacostas de Colombia tiene una posibilidad. Por eso lo saben, y es que no solamente es China la que viene a pescar aquí, es que son peruanos, ecuatorianos, canadienses, estadounidenses, salvadoreños, panameños. Mejor dicho, qué chévere que es el paseo del domingo en Colombia, ir a pescar. Vámonos a pescar a Colombia, que a nadie dice nada. Esa es una realidad que tenemos y son cientos de toneladas de pescado los que perdemos al año, que lo roban pesqueros de otros países o pescadores que inclusive maltratan a nuestros pescadores nativos que no tienen los recursos ni las embarcaciones de ese calado para enfrentarlos. Bueno, vimos hoy los errores que comienzan desde la delimitación, que nunca ha debido existir con Panamá, pero que se hizo, y cómo trazan unas líneas ahí medias que solamente se prestan para que también nuestro territorio, que Panamá le conceda licencias a pesqueros extranjeros, vengan y se metan prácticamente hasta nuestras costas, y quién sabe qué otras cosas hayan investigado, pero como la canción, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Vimos también una potencialidad de todo ese litoral y la gravedad de haber perdido lo que tenemos, lo que perdimos, pues lo que se nos fue de las manos. Luego vimos la composición de la Ley 70 del 93 que estableció cuáles son los municipios que se consideran zona del litoral pacífico, supuestamente para hacer un plan de desarrollo que se quedó en eso, en una ley. Entonces, por eso es que se escucha a menudo que la solución no es poner más leyes, sino cumplir con las que hay. Si se cumpliera con esa ley, en todo lo que seguramente dice, la región cambiaría sustancialmente. Llegamos a ver las características generalizadas de lo que tiene la región, tanto en biodiversidad, recursos naturales, ubicación geoestratégica, etcétera. Luego vimos un breve resumen de lo mismo ya muy condensado por la inteligencia artificial, que ya tiene cierta seriedad. No total el rigor académico que corresponde, pero sí tiene la seriedad de que los motores de búsqueda la han decantado un poco y nos traen más datos con base en lo que he escrito, ¿no? La inteligencia artificial no se imagina nada. Saca las conclusiones con base en los documentos que haya en la web. Vimos un resumen general de lo que es para concluir la gran importancia que tiene. Luego vimos las subregiones, muy importante toda la incidencia que puede tener la serranía del Baudó y el boquete que se podría abrir allí para el canal Atrato-Tuandó. Estudiamos brevemente la serranía del Darién, que si recordamos, hubo la gran disculpa que la carretera panamericana o un ferrocarril panamericano no se podría cruzar por ahí porque la biodiversidad se afectaría, pero resulta que si miramos el mapa, sí se podría, porque muy cerca a la costa hay zonas que no tienen serranía y habría que romper menos. Y podría ser una autopista considerando parque natural todo lo que hay al lado y nadie podría construir nada. Y el Estado controlaría.
y ya de ahí pasaría al enjambre carreteable que tiene Panamá hacia Costa Rica y el resto de Centroamérica, y eso sería otro caso. O sea que sí se puede, el problema es otro, quizás puede ser falta de voluntad política de los dos países, miopía estratégica de los gobernantes que han estado aquí y que por su extensión eso ha quedado en manos de la delincuencia y por ahí se mueve de todo y de todo es de todo. Tráfico de seres humanos, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de dólares, tráfico de mercancías ilegales, eh, secuestros, corrupción aduanera descarada de lado y lado y la lista sigue. Luego vimos el mapa del río Atrato, que es una caprichosa pero hermosísima característica del territorio nacional, y entre más se acerca al mar tiene mucha más agua, y si se construyera hasta cierto punto del río el canal y luego se atravesara la cordillera o la serranía de Baudó para unirla con el río Atrato, con el río Troandó, quedaría Colombia con el canal más importante del planeta, uniendo Oriente con Occidente. Vimos un breve resumen de cómo se ha evolucionado Buenaventura y la capacidad que tiene y el potencial futuro que hay para la región pacífica en todos los campos, con énfasis en Buenaventura. Posteriormente vimos un tema relacionado con lo que ocurrió en el Cauca y Nariño, habida cuenta del derrumbe que produjo la naturaleza en el sitio de Rosas, el acuerdo que se hizo con la comunidad, que lo decíamos en forma satírica, parecería como si se hubiera descubierto la importancia del agua marítima en, en el viaje en submarino. Finalmente vimos como un esquema donde ha habido algunas explotaciones primarias de hidrocarburos, otras aproximaciones de investigación científica y otros proyectos que tiene el Estado, pero que eso quedó parado ahora con la nueva política del actual gobierno. Y finalmente vimos el resumen sucinto de los principios o los fundamentos geopolíticos del geógrafo político y geopolítico alemán Ratzel, que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX diseñó toda una teoría geopolítica alrededor del espacio vital que fue aprovechada por el nazismo ya con una mentalidad extrema y confluyó en las dos grandes guerras. Y por esa razón siempre ha sido satanizada, pero si le hacemos a un lado esas ideas extremistas políticas, nos damos cuenta que es una enseñanza de la cual vino la pregunta para ustedes y como se dieron cuenta, escuchándonos todos, al final se confluye en algo muy importante y es en el concepto concreto de la visión geopolítica que necesitan los gobernantes para entender el desarrollo de una región, la articulación de esa región al proyecto central y la prospección que tiene ese proyecto central sobre el país hacia el resto de sus, sí, perdón, sus similares, es decir, los otros estados. Nos demuestra eso algo que hemos sostenido siempre en nuestra fundación y que lo han ustedes también reiterado muchas veces, es que para ser fuertes afuera hay que ser fuertes adentro. No podemos aspirar a ser influyentes como lo plantea el actual gobierno, que pretende ser líder en un montón de actividades internacionales, o como lo pretendió Belisario Betancur, ser el líder de la paz en Centroamérica, o lo pretende el señor Juan Manuel Santos diciendo que él va a ir a darle los tips de la paz a los palestinos y los israelíes, si no hemos sido capaces de resolver el problema de adentro. O sea, el viejo adagio bíblico. Nos ponemos a mirar la paja que hay en el ojo ajeno y no hemos visto la viga que tenemos en el propio. En lo que ustedes dijeron se resaltó, y lo decíamos al inicio del cierre, esa relación, esa correlación entre población-territorio, pero muy claramente lo de las fronteras estuvo mucha
participación y lo mismo la necesidad de expansión, que las dos terminan coincidiendo con el espacio vital y el determinismo geográfico. Por ende, nuestro avance mayéutico nos parece aquí es que desde la propia reflexión estamos llegando a un aporte. Nunca será perfecto porque la ciencia no es estática, es dinámica, pero sí será tendiente a mejorar y a transmitir ese conocimiento. Les pedimos entonces que nos ayuden a multiplicar sus contactos, visiten la página web de la Fundación, que siempre habrá cosas interesantes, no la manera como se digan, sino el fondo del asunto. Bien, mañana tendremos otra actividad académica interesante con otra región del país. El jueves vendrá aquí un señor coronel de Bolivia, que es experto en geopolítica de su país, y nos contará una cantidad de reflexiones que ellos han hecho allá en el Centro de Altos Estudios de Bolivia acerca de cómo influyó la geopolítica de ese altiplano tan exótico y tan desconocido para el resto del continente en primero la libertad de Bolivia y luego en la consolidación de la independencia de Latinoamérica, con unas reflexiones que ellos hacen de la situación actual de el Estado boliviano frente a lo que pasa en el continente. A todos, muchísimas gracias, muy amables por su asistencia, por su participación, por sus puntos de vista y por sus aportes. Que Dios nos siga iluminando y acompañando y que ayude a nuestro hermoso país a superar tantas y tantas dificultades que tenemos a diario. Feliz noche para todos. Feliz